Recogí el bolso de mi hermana Jessica de la peletería. El dueño me reveló el secreto que me heló la sangre. El dueño me susurró: Azu, saca a Jimena y Renato de aquí antes de que amanezca. En el forro del bolso encontré un recibo de transferencia por millones y la foto de mis nietos marcada con un círculo rojo. Fue mi propia hermana quien intentó vender a mis nietos. Tuve que elegir entre mi sangre y la vida de mis pequeños. El familiar olor a cuero y betún de la peletería Fuentes Hermanos debería haberle traído a Azucena Soto una sensación cálida y nostálgica. Era el olor de su infancia, cuando su padre aún vivía y solía llevarlas a ella y a su hermana a reparar sus únicos zapatos para la escuela. Pero hoy el aire estaba cargado de una sensación de inquietud. Octavio Fuentes, o Tavo, como lo llamaba todo el pueblo, el viejo amigo de la familia, no parecía el de siempre. Sus manos, firmes tras 50 años de trabajar con aguja e hilo, temblaban de una forma casi imperceptible. «Hola, Tavo», dijo Azu con su habitual voz amable. Empujó suavemente la puerta de madera que chirrió, y una pequeña campana en la parte superior tintineó para anunciar su llegada. «Vengo a recoger el bolso de Jessica. Dice que está demasiado ocupada para venir». Tavo levantó la vista del trozo de cuero que tenía sobre su mesa de trabajo. Su sonrisa parecía forzada, y sus ojos evitaban los de ella. «Azu, hola, pasa». Se limpió las manos en su delantal de cuero desgastado, dejando una mancha de grasa. «El de Jessica, claro, un bolso caro. Piel de cocodrilo, creo». Azu asintió, con una fugaz sonrisa triste. Jessica, su hermana menor, siempre había sido así, siempre persiguiendo las cosas ostentosas, cosas con las que Azu, una maestra jubilada, nunca se atrevería a soñar. Siempre ha tenido buen ojo para las cosas bonitas. Tavo no respondió de inmediato. Se dirigió a la estantería detrás del mostrador donde los artículos reparados estaban ordenados. Tomó el reluciente bolso negro, cuya superficie reflejaba la débil luz de la bombilla del techo. Pero en lugar de dárselo a Azu, apretó la correa. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. «Tavo, ¿pasa algo?», preguntó Azu, la preocupación comenzando a anidar en su pecho. La mirada de Tavo se desvió rápidamente hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Azu susurró, con la voz ronca: «¿Podemos hablar un momento en la trastienda?». La urgencia en su voz hizo que el corazón de Azu diera un vuelco. Asintió y siguió la espalda encorvada del viejo artesano hacia el pequeño almacén trasero. La habitación estaba desordenada, llena de rollos de cuero, latas de cera y herramientas, y el olor a cuero era aún más intenso que afuera. Tavo cerró la puerta de golpe, y el sonido seco del cerrojo resonó en el aire. Se volvió para enfrentarla. Bajo la única y amarillenta luz, su rostro estaba marcado por las profundas arrugas del miedo. «Azu, tienes que escucharme con mucha atención», comenzó, con voz temblorosa. Puso el bolso de Jessica sobre una caja de madera y la miró directamente a los ojos. «Anoche, mientras reparaba el forro de este bolso, encontré algo». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña bolsa Ziploc. Dentro había un par de cosas que hicieron que Azu entrecerrara los ojos. Tavo se la entregó, temblando. «¿Qué es esto?», preguntó Azu, sus propias manos comenzando a temblar. «Míralo», lo instó Tavo. Azu abrió con cuidado la bolsa de plástico. Lo primero que sacó fue un papel doblado en 4. Al desdoblarlo, vio que era un recibo de transferencia bancaria. La cifra que aparecía en él la mareó: 3.500.000. Pero no eran pesos. El símbolo del dólar estadounidense estaba claramente impreso al lado. Una sensación de vértigo la invadió. ¿De dónde había sacado Jessica una suma tan enorme? Siempre se quejaba de sus deudas. Incluso le había pedido dinero prestado. Lo segundo en la bolsa Ziploc hizo que la sangre se le helara en las venas.
Era una foto escolar de sus dos nietos, Jimena de 7 años y Renato de 4. Sus sonrisas inocentes parecían mirarla directamente, pero lo más aterrador era un círculo rojo, dibujado con un marcador, que rodeaba a ambos niños. Era como una marca, un objetivo. Tavo, esto, ¿qué significa?, balbuceó Azú, con la voz quebrada. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Tavo la agarró por los hombros, intentando calmarla, pero él mismo estaba en pánico. Azú, no conozco toda la historia, pero escuché una llamada de Jessica cuando trajo el bolso. Hablaba con un hombre. Su voz sonaba aterrorizada. Hablaban de la mercancía, de un viaje y de que la entrega debía ocurrir antes del amanecer de pasado mañana. La cabeza de Azú daba vueltas. La mercancía, la entrega y ese círculo rojo. Un pensamiento horrible, tan ilógico que no se atrevía a formularlo, comenzó a tomar forma en su mente. Azú, escúchame, dijo Tavo, su voz sacándola de su estupor. No sé en qué está metida tu hermana, pero es muy peligroso. Ese círculo rojo, en el bajo mundo, es una señal de que la mercancía está lista. Tienes que sacar a Jimena y a Renato de aquí, esta noche, antes de que amanezca. Sus palabras fueron como un martillazo en la cabeza de Azú, su hermana, Jessica, su propia sangre. ¿Podría ser capaz de algo tan monstruoso? Volvió a mirar la foto, los ojos claros de Jimena y la sonrisa desdentada de Renato. Eran su mundo entero, la razón por la que se levantaba cada mañana desde que su hija había fallecido. Pero, ¿a dónde?, preguntó Azú desesperadamente. ¿A dónde puedo ir? No lo sé, Azú. A cualquier parte, lejos de aquí. Ve a San Miguel, busca un refugio, donde sea. Tavo la miró con ojos suplicantes. Confía en el instinto de este viejo amigo. Jessica está en un problema muy grande y está arrastrando a los niños con ella. Azú apretó la bolsa Ziploc en su mano, el recibo y la foto arrugándose. Una náusea subió por su garganta. Miró el caro bolso de piel de cocodrilo, del que su hermana estaba tan orgullosa. Ya no era un símbolo de lujo, sino una caja de Pandora que contenía el secreto más horrible que jamás pudo imaginar. Sintió como si acabara de asomarse a un abismo, y en el fondo de ese abismo estaba el rostro de su propia hermana. De camino a casa, los pies de Azú se movían sin rumbo, pero su mente giraba en una tormenta de recuerdos. La bolsa Ziploc en el bolsillo de su chaqueta pesaba, no por su peso físico, sino por la carga de la verdad que revelaba. Cada paso sobre el familiar empedrado del pueblo traía un fragmento de memoria de Jessica, la hermana menor a la que amaba y al mismo tiempo sentía tan lejana. Jessica siempre había sido la niña de oro de la familia. Nacida 5 años después de Azú, Jessie poseía una belleza radiante y un encanto que Azú, con su gracia silenciosa, nunca tuvo. Sus padres, con un favoritismo inconsciente, siempre le dieron a Jessie lo mejor. Mientras Azú heredaba la ropa usada, Jessie siempre tenía vestidos nuevos. Mientras Azú ayudaba con las tareas del hogar después de la escuela, a Jessie se la animaba a tomar clases de baile y piano. Solían ser muy unidas. Azú recordaba las tardes en que se sentaban en el porche, compartiendo un helado, mientras Jessie le contaba sobre los chicos de su clase y sus sueños de convertirse en una exitosa mujer de negocios que viajaría por el mundo. Azú, con su naturaleza de hermana mayor, siempre escuchaba, siempre apoyaba, siempre creyendo que su hermosa hermana menor merecía lo mejor. Pero entonces la envidia, como una enredadera venenosa, comenzó a deslizarse y a ahogar su afecto. Empezó con cosas pequeñas. Cuando Azú se casó con Ricardo, un carpintero de buen corazón, y tuvo una vida sencilla pero feliz, Jessie comentó con sarcasmo. ¿Te conformas con hornear galletas y enseñar a los niños a contar, Azú?
Asu recordaba vívidamente el día en que le mostró con orgullo a Jessie el coche de segunda mano que ella y su marido habían comprado después de mucho ahorrar. No era un coche de lujo, solo un viejo Volkswagen Beetle. Pero para Asu era un símbolo de su trabajo duro. Jessie miró el coche y una sonrisa de desdén cruzó sus labios. «¡Qué mono!», dijo, con un tono que usaría para un juguete de niño. «Yo estoy pensando en un Mercedes». Jessie nunca consiguió ese Mercedes. Sus proyectos empresariales siempre comenzaban con gran fanfarria, pero terminaban en fracaso. Tenía un talento extraño para atraer inversores con su confianza y promesas grandilocuentes, pero carecía de la paciencia y la visión para construir algo duradero, y cada vez que fracasaba, acudía a Asu. El recuerdo más doloroso volvió a su mente. Fue hace unos 6 meses. Jessie apareció en la puerta de Asu, con los ojos enrojecidos, su habitual apariencia glamurosa reemplazada por un aspecto demacrado. Dijo que había perdido dinero en una inversión en criptomonedas y que tenía una deuda enorme. «Necesito tu ayuda, Asu», sollozó Jessie. «Solo tú puedes salvarme ahora». Asu, con su corazón de hermana, no pudo ignorarla. Ricardo había fallecido hacía unos años, y el viejo Beetle era uno de sus últimos recuerdos de él. Pero al ver a su hermana desesperada, no dudó. Vendió el coche, el recuerdo de su difunto esposo, y le dio todo el dinero a Jessie. «Gracias, Asu. Nunca lo olvidaré. Te lo devolveré en cuanto pueda», prometió Jessie. Pero nunca lo hizo. Y solo unas semanas después, Asu vio a Jessie presumiendo en las redes sociales de unas lujosas vacaciones en Cancún y del bolso de piel de cocodrilo que ahora estaba en sus manos. El dolor de la traición fue agudo, pero Asu se dijo a sí misma que quizás Jessie había encontrado una nueva oportunidad de negocio y que debería alegrarse por ella. Se había estado engañando a sí misma. Ahora, mientras caminaba hacia su casa, Asu sintió vergüenza por haber sido tan ingenua. Vergüenza por haber permitido que el amor fraternal nublara las claras señales de advertencia. Recordó las palabras despectivas de Jessie en su última discusión. «Asu, tú solo horneas galletas y enseñas a contar. Yo muevo millones. No te metas en mis asuntos». En ese momento, Asu se había sentido herida. Pero ahora se daba cuenta de que esas palabras no eran solo arrogancia, sino un muro que Jessie había construido para ocultar sus oscuros secretos. Los millones de los que hablaba eran probablemente la cifra en el recibo de transferencia, y sus asuntos eran, probablemente, el monstruoso plan contra sus propios sobrinos. Asu se detuvo frente a su casa, una pequeña y modesta vivienda que siempre estaba ordenada y era acogedora. Miró los geranios en flor en el alféizar de la ventana, flores que ella y sus nietos habían plantado juntos. Un sentimiento de culpa e ira creció dentro de ella. Ira hacia Jessica por su crueldad, e ira hacia sí misma por haber sido tan ciega, por haber permitido que una serpiente venenosa rondara a sus inocentes niños durante tanto tiempo. Había permitido que Jessie despreciara su vida, los valores que ella apreciaba. Había permitido que se aprovechara de su bondad. Y esa ceguera, ahora, podría tener un precio demasiado alto. Apenas entró en la casa, Asu escuchó el tono de notificación de su viejo teléfono. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Dejó el bolso de Jessica sobre la mesa del comedor con cuidado, como si pudiera explotar en cualquier momento. En la pantalla del teléfono apareció el nombre Jessica y el icono de un mensaje de voz. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Respiró hondo y pulsó el botón de reproducir. La voz de Jessica sonó, tratando de parecer alegre y despreocupada, pero con una prisa y una falsedad que no podía ocultar. «Hermanita, soy yo. Escucha, ha surgido un negocio de última hora en el extranjero. Tengo que ir al aeropuerto ya mismo. El vuelo está a punto de salir. No me da tiempo a pasar por el bolso. Quédatelo. Considéralo un regalo.
Te llamo luego. Te quiero. El mensaje terminó. La habitación quedó en silencio. Azú se quedó inmóvil, sintiendo náuseas. Cada palabra de ese mensaje era una puñalada en su corazón. Negocio en el extranjero, un regalo, todo era mentira, una mentira construida para encubrir un plan horrible. Jessica no se iba de viaje de negocios, estaba huyendo. La ira y el asco superaron el miedo. Azú se quedó mirando el bolso. Tenía que saber la verdad, tenía que encontrar más pruebas. Con manos temblorosas, abrió la cremallera del bolso. Dentro, además de los artículos personales de una mujer, una cartera, un pintalabios, una polvera, encontró algo que no pertenecía allí, una pequeña memoria USB negra y una llave de caja de seguridad de un banco, de esas que requieren 2 personas para abrir. Azú fue a por su viejo ordenador portátil y lo encendió lentamente. Conectó la memoria USB. Apareció una ventana de archivos con un único fichero. Un archivo de audio llamado URI Plan Final. Se puso los auriculares, no queriendo que sus nietos, que jugaban en la habitación de al lado, escucharan nada. Pulsó el botón de reproducir. La grabación comenzaba con el ruido de fondo de una cafetería. Luego se escuchó la voz de Jessica, susurrante y tensa. No estoy segura de esto, Uri. Son mis sobrinos. Una voz masculina, profunda y fría, respondió. Una voz que emanaba una peligrosa autoridad. No te eches atrás en el último momento, Jessie. Todo está arreglado. El comprador llegará a Marrakech en 3 días. La mercancía de alto valor tiene que estar allí. Ya sabes lo que pasará si lo estropeas, ¿verdad? Tu deuda no va a desaparecer por arte de magia. La voz de Jessica se quebró, llena de desesperación. Pero, ¿cómo podré mirar a mi hermana a la cara después de esto? El hombre llamado Uriel soltó una risa seca y horrible. ¿Por qué no te preocupas por ti primero? ¿Qué sabe ella? Es una vieja que pasa el día en la cocina. Tendrás una nueva vida, Jessie, rica, sin deudas. Solo tienes que entregar la mercancía de alto valor a tiempo. No olvides que fuiste tú quien vino a buscarme. Lo sé, lo sé. Soy Jessica. Marrakech. ¿Están comprados los billetes? Todo está listo. Pasaportes falsos. Una nueva cuenta. Solo tienes que hacer una última cosa. La grabación terminó. Azú se quitó los auriculares, jadeando como si acabara de salir del agua. Marrakech. Pasaportes falsos. Mercancía de alto valor. Ya no había duda. Todas las horribles piezas del rompecabezas encajaban. Su hermana, por dinero y para librarse de sus deudas, había conspirado para vender a sus propios sobrinos a alguna red criminal. Uriel era el cerebro y Jessica era la cómplice, una marioneta movida por la codicia y el miedo. Miró hacia el salón, de donde provenían las risas de Jimena y Renato. Estaban construyendo un castillo con bloques de madera. Inocentes, puros, sin saber que su propia tía los consideraba una mercancía de cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Azú. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de determinación. La mentira de Jessica se había hecho añicos, y de sus ruinas había surgido una verdad desnuda y cruel. Azú ya no tenía tiempo para llorar o lamentar una relación muerta. Tenía que actuar, tenía que proteger a sus nietos a toda costa. El shock inicial pasó, dejando en Azú una calma aterradora. Todas las emociones, miedo, ira, dolor, parecían haberse cristalizado en un bloque helado de determinación. Sabía lo que tenía que hacer. No había tiempo para dudar. La advertencia de Tabo y la horrible grabación eran más que suficientes antes del amanecer. Caminó suavemente hacia la puerta del salón, se apoyó en el marco y observó a sus nietos. Jimena, con sus 2 trenzas, colocaba con cuidado un bloque rojo en la cima de su torre, con la lengua fuera por la concentración. Renato, su hermano pequeño,
estaba tumbado en el suelo, empujando un coche de juguete con forma de dinosaurio y haciendo sonidos de brum brum. Se estaba quedando dormido, con la mejilla contra la alfombra, abrazando fuertemente su tiranosaurio de plástico. Una ola de amor incondicional inundó a Asu, tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Eran todo lo que tenía. Después de que su hija, la madre de los niños, muriera a causa de una enfermedad repentina, se habían convertido en su razón de vivir. Le había prometido a su hija en su lecho de muerte que cuidaría y protegería de ellos. No podía romper esa promesa. De repente se dio cuenta de algo. Durante todos estos años, siempre había vivido a la sombra de Jessica, sintiéndose como la hermana fracasada, una mujer aburrida que solo sabía de cocina y niños. Pero ahora comprendía que era precisamente su amor por esos dos niños, su papel como abuela, como su madre, su mayor fortaleza. Jessica podría mover millones, pero no tenía este amor incondicional. Y ese amor le daría la fuerza para hacer cosas que nunca pensó que podría hacer. Regresó a su dormitorio. La habitación era sencilla, con solo una cama, un armario y un pequeño tocador. Se arrodilló y sacó una vieja caja de hojalata de debajo de la cama. Allí guardaba todos sus ahorros. Abrió la caja. Dentro había un fajo de billetes de peso, cuidadosamente atados con una goma elástica. Había estado ahorrando ese dinero durante casi un año, con la intención de hacerse un implante dental para reemplazar un molar perdido. 10,000 pesos. Era todo lo que tenía. También cogió el dinero de su pensión que tenía para los gastos del mes. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Asu guardó el dinero en una pequeña bolsa de tela y la escondió dentro de su chaqueta. Luego, sacó una mochila y empezó a empacar. Solo cogió lo esencial: un par de mudas para los niños, abrigos, un poco de leche y galletas y, por supuesto, el tiranosaurio de Renato y la muñeca de trapo de Jimena. No podía olvidar a sus amigos más cercanos. El teléfono. Necesitaba un medio de transporte. No podía llamar a un taxi. Sería demasiado fácil de rastrear. Jessica y sus cómplices podrían estar vigilando todos sus movimientos. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente. Asu cogió el teléfono, sus dedos se deslizaron por la lista de contactos y se detuvieron en el nombre Teresa. Teresa era su mejor amiga, una mujer amable y discreta. El marido de Teresa tenía una vieja camioneta que usaba para llevar verduras al mercado. Quizás. Marcó el número. Asu, ¿por qué llamas a estas horas? Sonó la voz de Teresa al otro lado. Teresa, Asu trató de mantener la calma en su voz. Necesito un favor urgente, muy urgente. ¿Podrías prestarme la camioneta de tu marido un momento? Solo para ir a la estación de autobuses. Hubo un silencio. Teresa pudo sentir la normalidad en la voz de su amiga. Asu, ¿qué pasa? Suenas muy rara. No puedo explicarlo por teléfono. Por favor, Teresa, es una cuestión de vida o muerte. Te lo contaré todo después, lo prometo. ¿Puedes venir a buscarme? No se lo digas a nadie. La desesperación en las palabras de Asu convenció a Teresa. De acuerdo, voy para allá. Dame 15 minutos. La llamada terminó. Asu suspiró aliviada. El primer paso estaba dado. Ahora venía la parte más difícil: despertar a los niños y llevárselos sin asustarlos. Entró en el salón y se arrodilló junto a Jimena. Jimena, mi amor, susurró. Despierta, mi princesita. Jimena se frotó los ojos y la miró confundida. ¿Abuela? ¿A dónde vamos? Asu sonrió, una sonrisa que le costó un gran esfuerzo mantener firme. Vamos a tener una aventura sorpresa, un viaje secreto. ¿Te gustaría? Los ojos de Jimena se iluminaron. ¿Una aventura? ¿De verdad, abuela? Claro que sí, dijo Asu, mientras tomaba en brazos a un somnoliento Renato. Vamos a subir a un autobús muy grande y a ir a un lugar muy lejano, pero es nuestro secreto.
No se lo puedes contar a nadie, ¿vale? Jimena asintió enérgicamente, con una expresión de emoción. La inocencia de la niña le rompió el corazón a Asu, pero al mismo tiempo le dio fuerzas. Tenía que proteger esa inocencia. Sería la heroína de su aventura, aunque por dentro estuviera librando una batalla contra el miedo. La vieja camioneta del marido de Teresa se detuvo en una esquina discreta, a unos cientos de metros de la estación de autobuses. El motor traqueteaba de forma preocupante. «Hasta aquí, Asu», dijo Teresa, con voz preocupada. «No quiero que nadie nos vea». Asu se giró para abrazar a su amiga. «Gracias, Teresa. Muchas, muchas gracias». «Ten mucho cuidado», susurró Teresa, apretándole la mano. «Llámame en cuanto puedas». Asu asintió y rápidamente hizo bajar a Jimena y despertó a Renato, sacándolos de la camioneta. Se caló un gorro de lana hasta casi cubrirse la cara y llevando a los niños de la mano, caminó a paso rápido hacia la estación. La estación de autobuses a altas horas de la noche estaba más tranquila de lo habitual, con solo unos pocos pasajeros dormitando en los fríos asientos de metal y vendedores ambulantes recogiendo sus puestos. Asu compró billetes a San Miguel, la ciudad más cercana pero lo suficientemente lejos como para ofrecer un refugio temporal. Eligió un autobús nocturno, esperando que la multitud y la oscuridad la ayudaran a pasar desapercibida. Los ahorros para su implante dental se habían reducido a la mitad solo con la compra de 3 billetes. El autobús era viejo y estaba abarrotado. El aire en el interior era sofocante con una mezcla de olores. Asu encontró los 3 últimos asientos, apretujada entre otros pasajeros. Dejó que Jimena se sentara junto a la ventana y tomó a un somnoliento Renato en su regazo. Cuando el autobús comenzó a moverse dejando atrás su familiar pueblo, un sentimiento de culpa se apoderó de Asu. Estaba huyendo como una criminal, llevándose a 2 niños sin una explicación clara. No había llamado a Fausto, su hijo, el padre de los niños. Sabía que estaría loco de preocupación, pero no podía. No sabía qué decirle. «¿Estoy huyendo con los niños porque su tía Jessie intentó venderlos?» Sonaba a locura. Además, temía que si Jessica se enteraba, pudiera poner en peligro a Fausto también. Por ahora, el silencio era la opción más segura. El autobús vibraba y saltaba en la carretera. Las luces de la calle pasaban por la ventana, creando estelas borrosas. Jimena no tardó en dormirse, con la cabeza apoyada en su hombro. Renato se movía en su regazo, murmurando algo sobre dinosaurios en sus sueños. Asu no podía dormir. Miraba la oscuridad exterior, con la mente hecha un lío de pensamientos. Empezó a conectar las pistas que había ignorado sin darse cuenta. Jessica, en los últimos meses, siempre hacía preguntas extrañas sobre los niños. ¿Cómo están de salud? ¿Tienen alguna alergia? ¿Cuál es su grupo sanguíneo? En ese momento, Asu solo pensó que su hermana se preocupaba por sus sobrinos, pero ahora se daba cuenta de que eran las preguntas de alguien que recopilaba información sobre la mercancía. Recordó la expresión de Jessica cuando miraba a Jimena y Renato. No era la mirada de una tía cariñosa, sino una mirada calculadora y fría, como si los estuviera valorando. El asco volvió a invadirla. ¿Cómo podía alguien volverse tan cruel? ¿Cómo podía la codicia convertir a una persona en un monstruo, dispuesto a sacrificar a su propia sangre? El arrepentimiento la carcomía. Debería haberse dado cuenta antes. Debería haberlos protegido mejor. El viaje duró casi 5 horas. Cuando el autobús llegó a la estación de San Miguel, estaba a punto de amanecer. La ciudad aún dormía. Asu no tenía suficiente dinero para un taxi. Llevando de la mano a los 2 niños todavía adormilados, caminó por las calles desiertas. Preguntó por una zona de alojamientos baratos de la que había oído hablar. Su escondite fue una posada, una especie de motel barato, situado en un callejón estrecho y oscuro. La habitación que alquilaron era diminuta y olía a humedad. Solo había una cama destartalada y un baño sucio.
No era el lugar donde Asu quería que estuvieran sus nietos, pero en ese momento la seguridad era lo primero. No se atrevía a ir a una iglesia o a lugares públicos por miedo a llamar la atención. Un lugar tan miserable como este era probablemente el mejor escondite. Cerró la puerta con llave y la trancó con una silla para mayor seguridad. Jimena y Renato, demasiado cansados por el viaje, se quedaron dormidos rápidamente en la única cama. Asu se sentó en la silla desvencijada, observándolos en silencio. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la rendija de la ventana. Lo había conseguido. Habían escapado antes del amanecer, pero esto era solo el principio. Estaba en una ciudad extraña, con poco dinero y 2 niños que proteger. Su enemigo era su propia hermana y una peligrosa red criminal de la que no sabía nada. Estaba completamente sola. Pero al mirar a sus 2 angelitos dormidos, Asu supo que no estaba sola. Los tenía a ellos, y por ellos encontraría la manera, lucharía. Pasaron 2 días en la húmeda habitación de la posada. Asu y los niños vivían con miedo y en silencio. No se atrevía a salir, solo compraba comida a un vendedor ambulante que pasaba por el callejón. El tiempo parecía alargarse hasta el infinito, y cada ruido en la puerta la hacía sobresaltar. Sabía que no podía esconderse para siempre. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. En su desesperación, Asu se acordó del padre Elías, un viejo sacerdote que conocía de su pueblo natal. Había sido trasladado a una iglesia en San Miguel hacía unos años. Era un hombre de confianza. Usando su viejo teléfono, lo llamó. No le dio detalles. Solo le dijo que estaba en peligro y que necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. El padre Elías, sin dudarlo, aceptó reunirse con ella. El encuentro tuvo lugar en una pequeña y solitaria capilla. Después de escuchar la historia de Asu, el rostro bondadoso del anciano sacerdote palideció de la impresión. Le tomó la mano con voz temblorosa. Dios mío, Azucena, has pasado por algo terrible, pero hiciste lo correcto al huir. Ahora tenemos que encontrar la manera de proteger a los niños. Pensó un momento y luego dijo, conozco a alguien, una abogada. Se llama Paloma Vega. Es joven, pero muy brillante y valiente. Se especializa en casos complicados y peligrosos. Y lo más importante, es una persona íntegra. Al día siguiente, el padre Elías llevó a Asu al despacho de abogados de Paloma Vega. La oficina no era grande. Estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, pero estaba decorada de forma ordenada y profesional. Paloma Vega era una mujer joven. Probablemente no llegaba a los 35 años, con el pelo negro recogido en un moño alto y unos ojos agudos e inteligentes. Vestía un traje de chaqueta impecable que irradiaba confianza y seriedad. Asu, con su ropa sencilla y su rostro cansado, se sintió un poco intimidada. Pero cuando Paloma la invitó a sentarse y escuchó su historia, su mirada no contenía juicio, solo una intensa concentración. Asu le contó todo, desde su visita a la peletería de Tabo, las pruebas en la bolsa Ziploc, el mensaje de voz de Jessica, hasta el contenido del archivo de audio del USB. Puso la bolsa Ziploc, el USB y la llave de la caja de seguridad sobre la mesa. Paloma examinó cada objeto con cuidado. Leyó y releyó el recibo de la transferencia. Conectó el USB a su ordenador y escuchó la grabación, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando la grabación terminó, Paloma se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas. Permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos agudos fijos en Asu. Señora Soto, dijo finalmente Paloma, con voz firme y clara. Su historia es increíble, pero estas pruebas son muy sólidas. Ha sido muy valiente al actuar con tanta rapidez. Asu sintió un poco de alivio. Por fin alguien la creía. Ahora debemos actuar con inteligencia, continuó Paloma.
Lo más importante es mantenerlos a usted y a los niños a salvo. Pero también debemos llevar a esta gente ante la justicia, a ese hombre, Uriel, y a su hermana, Jessica. Se levantó y caminó por la oficina, su mente de abogada comenzando a trabajar. Su papel en esto es crucial, señora Soto. Usted es la testigo principal, pero también es la víctima. Debemos mantenerla en ese papel. No es usted quien debe enfrentarse a ellos directamente. No es detective ni heroína de acción. Eso sería demasiado peligroso. Paloma se detuvo frente a Azú. Azú la llamó por su nombre de una forma más cercana. No eres tú quien debe meterse en la boca del lobo. Tú eres el testigo. Yo haré el trabajo sucio. Las palabras de Paloma fueron como un soplo de aire fresco para el alma cansada de Azú. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola. Esta llave de seguridad, Paloma la cogió y dijo que en el bolso también estaba la tarjeta de identidad de Jessica, ¿verdad? Azú asintió. Bien, este es el punto de partida. Como su abogada, y con estas pruebas iniciales, puedo solicitar una investigación legal. Usaré esta llave y la tarjeta de identidad para pedir al tribunal que nos permita inspeccionar la caja de seguridad de Jessica en el banco. Necesitamos saber qué hay dentro. Paloma miró a Azú, sus ojos llenos de determinación. Azú, a partir de ahora, debe confiar en mí. Siga todas mis instrucciones. No contacte a nadie, especialmente a su hijo, hasta que yo le diga que es seguro. Nos enfrentamos a una red de crimen organizado. No podemos permitirnos cometer ningún error. Azú asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Confío en usted, licenciada Vega. Haré todo lo que me pida. Paloma sonrió levemente. Llámame Paloma. Ahora, lo primero que debemos hacer es llevarlos a usted y a los niños a un lugar más seguro que esa posada. Unos días después, Paloma llamó a Azú. Había logrado obtener la orden judicial para inspeccionar las cuentas bancarias de Jessica. Lo que descubrió fue aún más complicado y trágico de lo que Azú había imaginado. Se encontraron en un pequeño y discreto café. Paloma puso una carpeta sobre la mesa. Azú, he revisado el historial de transacciones de Jessica, comenzó Paloma. Esto no es solo una cuestión de codicia. Pasó una página y señaló una serie de transferencias de dinero. En los últimos 6 meses, Jessica transfirió una suma muy grande, casi $2 millones, a una cuenta en el extranjero a nombre de una empresa fantasma. Esta empresa, después de investigarla, está vinculada a Uriel Montes. Azú frunció el ceño. No lo entiendo. ¿De dónde sacó Jessica ese dinero? Ese es el problema, dijo Paloma. No lo tenía. Pidió préstamos de muchas fuentes, incluidos prestamistas. Y lo que es más importante, estafó a otros inversores, prometiéndoles enormes beneficios de un proyecto inmobiliario en la costa. Paloma hizo una pausa para que la información calara en Azú. En otras palabras, Azú, Uriel no solo es el cerebro del secuestro, montó una sofisticada estafa dirigida a la propia Jessica, le hizo creer que estaba invirtiendo en un proyecto lucrativo, pero en realidad estaba tirando el dinero a un pozo sin fondo creado por él. Azú estaba atónita. Entonces, ¿Jessica también es una víctima? Sí y no, dijo Paloma con cautela. Es víctima de una estafa. Uriel la manipuló, la empujó a una situación de deudas abrumadoras. Pero la forma en que eligió salir de ese lío la convirtió en la autora de un crimen aún más terrible. Paloma señaló otra transacción. Este es el pago inicial por la venta de los 2 niños, $3,5 millones. Esta cantidad era suficiente para que Jessica pagara todas sus deudas con Uriel y los demás. Y aún le sobraría una buena suma para empezar una nueva vida. Azú sintió una profunda tristeza. Su hermana, la niña de oro de la familia.
siempre anhelando el éxito, siempre queriendo demostrar su valía. Pero su ignorancia y su codicia ciega la habían convertido en presa de un depredador como Uriel. Había sido engañada, acorralada, pero eso no justificaba sus acciones. Ninguna desesperación podía justificar la venta de sus propios sobrinos. Así que hizo todo esto solo para salvarse de una deuda causada por su propia estupidez, preguntó Asu, su voz temblando de ira y decepción. Exactamente, afirmó Paloma. Estaba vendiendo a sus sobrinos para salvar su vida de la ira de Uriel y de los acreedores. Esto no disminuye su culpa, pero nos muestra el motivo. Jessica no es solo un demonio de sangre fría. Es una persona débil, egoísta y manipulada. Una víctima que se convirtió en verdugo. Asu cerró los ojos. Se imaginó a Jessica no como una exitosa mujer de negocios, sino como una jugadora que lo había perdido todo, apostando su última ficha con la vida de 2 niños inocentes. La ironía era cruel. Jessica, que siempre había despreciado la vida sencilla de Asu, había caído finalmente en una trampa mucho peor que cualquier pobreza. Esta verdad no hizo que Asu se sintiera mejor. Al contrario, sintió una amarga compasión. Compasión por la hermana que había perdido su alma y su razón. Pero esa compasión no podía hacer flaquear su determinación. Fuera cual fuera el motivo, Jessica había cruzado la última línea y debía ser detenida. Unos días más tarde, Paloma actuó. Con una orden judicial y en presencia de un funcionario del banco, procedió a abrir la caja de seguridad de Jessica. Asu no estaba presente. Siguiendo el consejo de Paloma, debía mantener la distancia para garantizar que su papel de testigo no se viera comprometido. Esperaba en el nuevo piso Franco, un pequeño apartamento arreglado por Paloma, con el corazón en un puño. Aproximadamente 1 hora después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Paloma. He terminado. Voy de camino. Prepárate. Cuando Paloma llegó, su rostro era inexpresivo, pero sus ojos brillaban con certeza. Puso su maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó un sobre grande. Lo que encontramos en la caja, dijo Paloma, confirma todas nuestras sospechas y más. Sacó fotografías del contenido de la caja. La primera foto mostraba una gran cantidad de dinero en efectivo, atado en fajos. Unos $50,000 en efectivo, explicó Paloma. Probablemente para los gastos de la huida. Mostró la segunda foto. Era una imagen de 4 pasaportes. Asu entrecerró los ojos. Los nombres eran completamente desconocidos. Isadora Rivas, Manuel Ríos, Pablo y Elena. Pero las fotos de dentro, Dios mío, susurró Asu. La foto de Isadora Rivas era Jessica. Manuel Ríos era un hombre que no reconoció, probablemente Uriel, y Pablo y Elena eran Renato y Jimena, con el pelo cortado y teñido de otro color. Sintió que el pecho se le oprimía. Ver los rostros de sus nietos en pasaportes falsos, con nombres extraños, hacía que la amenaza fuera más tangible y aterradora que nunca. Iban a ser borrados, convertidos en otros niños, llevados a un lugar extraño. Paloma le enseñó la siguiente foto. Eran billetes de avión, 4 billetes de solo ida a Marrakech, Marruecos, con salida al día siguiente. Lo tenían todo planeado meticulosamente, dijo Paloma, con voz fría, pero fue la última foto la que le rompió el alma a Asu. Era una hoja de papel, que parecía un documento legal. En la parte superior ponía autorización de viaje para menores al extranjero, y en la línea de la firma del padre estaba el nombre Fausto Soto. La firma se parecía mucho a la de su hijo. ¿Qué es esto?, balbuceó Asu. Una autorización falsificada, dijo Paloma con suavidad pero con firmeza. Jessica falsificó la firma de su hijo para legalizar la salida de los niños del país. Si la detenían en la aduana, presentaría este documento. Asu se quedó mirando la firma falsificada con el nombre de su hijo.
Era el insulto definitivo. Jessica no solo pretendía robarle a sus nietos, sino que también usaba el nombre de su padre para cometer el crimen. Había involucrado a Fausto, una persona inocente, en su sucio plan. El alma de Azú se hizo añicos. Había intentado aferrarse a algo, a alguna razón, para creer que su hermana aún conservaba un ápice de humanidad. Pero esta prueba, esta descarada falsificación, había extinguido su última esperanza. Jessica ya no era la hermana que había conocido. Se había convertido en una extraña, una criminal sin escrúpulos. Apoyó la cabeza en la mesa, cubriéndose la cara con las manos, y sollozos ahogados escaparon de su pecho. Paloma le puso una mano en el hombro, consolándola en silencio. Sabía que ninguna palabra podría aliviar ese dolor. El dolor de enfrentarse a la máxima traición de su propia sangre. Tras el shock de lo encontrado en la caja de seguridad, Azú se sumió en la desesperación. Pero Paloma no la dejó derrumbarse. Azú, ahora no es momento de venirse abajo, dijo con firmeza. Tenemos las pruebas. Ahora necesitamos saber su plan exacto. Necesitamos saber con quién se van a encontrar y dónde. Azú levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Pero, ¿cómo? No sabemos nada. De repente recordó un detalle. Un pequeño recuerdo que podría ser crucial. Jessica siempre tenía un segundo teléfono. Un teléfono barato, de usar y tirar. Decía que era para el trabajo, para que no la molestara. Los ojos de Paloma se iluminaron. ¿Un teléfono desechable? ¿Sabe dónde podría estar? Azú negó con la cabeza. No lo sé, pero quizás todavía esté en casa. En su habitación. Era un gran riesgo. Volver a esa casa podría ser muy peligroso. Pero Paloma sabía que ese teléfono podría ser la clave para resolver el caso. Antes de llevar a cabo ese arriesgado plan, Azú sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que su hijo siguiera viviendo en la incertidumbre y la angustia. Tenía que llamar a Fausto. Usó un teléfono nuevo que le proporcionó Paloma, un número imposible de rastrear. Cuando Fausto contestó, su voz estaba llena de pánico. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los niños? Te fuiste sin decir una palabra. He estado muerto de preocupación». Al oír la voz de su hijo, el corazón de Azú se encogió de culpa. «Fausto, hijo mío», dijo, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Los niños y yo estamos bien. No puedo explicarte todo por teléfono. Pero créeme, todo lo que hago es para protegerlos». ¿Protegerlos de qué? Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te fuiste así? La voz de Fausto estaba llena de reproche y dolor. He fallado como padre, ¿verdad? ¿Es por mi negocio fallido? Su pregunta fue como un puñal en el corazón de Azú. No se había dado cuenta de que su repentina marcha había hecho que Fausto se culpara a sí mismo. «No, Fausto, no es culpa tuya», sollozó. «Lo siento, hijo, tuve que hacerlo. Ya hablaremos, te lo prometo. Cuídate mucho, te quiero». Colgó antes de que Fausto pudiera decir nada más. No podía soportarlo. Cada palabra de su hijo le causaba más dolor. Al día siguiente, con la ayuda de un par de colaboradores de confianza de Paloma, llevaron a cabo el plan para conseguir el teléfono. Azú les dio un plano de la casa y les indicó la ubicación de la habitación de Jessica. Mientras uno distraía al vecino entrometido, el otro se coló en la casa y encontró el teléfono desechable, escondido en el fondo de un cajón de la cómoda. Cuando Paloma trajo el teléfono, no tenía batería. Lo pusieron a cargar y esperaron en silencio. Unos minutos después, la pantalla se iluminó. «Por suerte, no tiene contraseña», dijo Paloma. Ella y un experto en tecnología comenzaron a revisar el teléfono. Estaba casi vacío, con solo unos pocos contactos guardados con nombres en clave. Pero en la carpeta de grabaciones de voz encontraron un archivo, un único archivo. Paloma pulsó el botón de reproducir.
La habitación quedó en silencio, solo se oía el sonido de la grabación saliendo del altavoz del teléfono. Era otra conversación entre Jessica y Uriel, pero esta vez el fondo no era una cafetería ruidosa. El sonido era claro, como si estuvieran en una habitación cerrada. La voz de Jessica sonó primero, llena de lágrimas y angustia. Uriel, ya no quiero hacer esto. No puedo. Son mis sobrinos. Hubo un silencio, seguido de la risa fría de Uriel. Otra vez con la misma canción, Jessie. ¿Crees que puedes echarte atrás ahora? Me debes una fortuna. ¿Crees que te voy a dejar en paz? Pero es mi familia, gritó Jessica. Familia, gruñó Uriel, la amenaza en su voz más clara que nunca. Esa misma familia que te ha menospreciado toda tu vida. Tu hermana, una vieja de pueblo. Tu cuñado, un fracasado. Tú mereces más que eso, Jessie. Te estoy dando una salida, una nueva vida. Solo tienes que hacer un pequeño sacrificio. Esto no es un pequeño sacrificio, sollozó Jessica. Esto es un crimen imperdonable. ¿Crimen? ¿Y que te metan en la cárcel por deudas y estafa no es un crimen? ¿Dejar que los prestamistas te busquen a ti y a tu familia no es un crimen? Abre los ojos, Jessie. Te estoy salvando. La voz de Uriel se suavizó, como una serpiente hipnotizando a su presa. Solo esta vez. Después, todo habrá terminado. Serás libre. Hubo un largo silencio. Asu podía oír los sollozos ahogados de Jessica a través del altavoz. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de su hermana. Esperaba, inútilmente, que Jessie se negara, que su último atisbo de conciencia prevaleciera. Pero entonces, la voz de Jessica sonó, débil, pero llena de veneno. Una verdad desnuda y horrible salió a la luz. Solo quiero recuperar mi vida, susurró. Si esto no me salva, iré a la cárcel. No me importa esa vieja o sus hijos, me da igual. Un pitido sonó al finalizar la llamada. Asu se quedó petrificada. Cada palabra de Jessica fue como un martillazo en su cabeza. No me importa esa vieja o sus hijos. Esa vieja. Así era como Jessica llamaba a su hermana. Asu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído la desesperación en la voz de Jessica, pero también había oído un egoísmo supremo, cobardía y autodestrucción. Jessica no era solo una víctima manipulada, era una cómplice dispuesta a sacrificar a cualquiera para salvarse a sí misma. No solo era malvada, era una cobarde. Toda la compasión que Asu había sentido por su hermana se desvaneció, dejando solo un vacío frío. La hermana que una vez amó, por la que tanto se había sacrificado, estaba realmente muerta. Lo que quedaba era solo una cáscara vacía, impulsada por el miedo y el egoísmo. Asu levantó la vista hacia Paloma, sus ojos ya sin lágrimas, solo con una determinación de acero. Tenemos que detenerlos, dijo, su voz firme y sin vacilación, a cualquier precio. Con las pruebas irrefutables del teléfono desechable y la caja de seguridad, Paloma contactó a una unidad especial de la Policía Federal. 2 agentes, Juárez y Ramos, fueron asignados al caso. Eran hombres experimentados que habían manejado numerosos casos de trata de personas a nivel internacional. La reunión tuvo lugar en un lugar secreto. Asu por primera vez se enfrentaba a las fuerzas del orden. Estaba nerviosa, pero la presencia de Paloma la ayudó a mantener la calma. El agente Juárez, un hombre de mediana edad con rostro severo, examinó la foto de los 2 niños con el círculo rojo. El círculo rojo, dijo, con voz grave y decidida, es un código utilizado en muchas redes de trata. Significa mercancía confirmada y lista para entregar. Suelen usar estos códigos para evitar ser detectados a través de los canales de comunicación habituales. La agente Ramos, una mujer más joven, añadió, la red con la que está involucrado Uriel Montes es muy sofisticada y despiadada. Se especializan en proporcionar niños a parejas ricas e infértiles en el extranjero o para fines aún más oscuros. Marrakech es uno de sus principales puntos de tránsito. Al oír esas palabras,
Azú sintió que se le encogía el estómago. Trató de no imaginar cuáles podrían ser esos fines más oscuros. Llevamos un tiempo siguiendo a Uriel Montes, continuó Juárez, pero es muy astuto. Nunca hemos tenido pruebas suficientes para detenerlo. Lo que usted ha proporcionado, señora Soto, es un gran avance, especialmente la grabación. Es una prueba directa de su conspiración. Se trazó el plan. No arrestarían a Jessica y a Uriel de inmediato. Querían tender una trampa para atrapar a toda la red, incluidos los intermediarios y los compradores. El papel de Azú en este plan era crucial. Esa noche, de vuelta en el piso franco, Azú sintió un peso enorme sobre sus hombros. Estaba a punto de hacer algo que nunca había imaginado, tenderle una trampa a su propia hermana, para intentar mantener un poco de normalidad, para ahuyentar los pensamientos oscuros. Decidió preparar el plato favorito de sus nietos, tacos de huevo. En la pequeña cocina del apartamento, batió los huevos, picó la cebolla y calentó las tortillas. El olor familiar de la comida se extendió, aportando un poco de calidez al ambiente tenso. Jimena y Renato estaban sentados a la mesa, coloreando un libro. Al verlos, el corazón de Azú volvió a doler. Llevaban días encerrados, sin poder correr, sin ir a la escuela. La aventura que les había prometido se había convertido en un encierro. Mientras comían, llegó Paloma. Traía noticias importantes. Azú, dijo con suavidad, los agentes creen que este lugar ya no es completamente seguro. Quieren llevar a los niños a un centro de protección policial. Allí habrá especialistas que los cuidarán y seguridad 24/7. Es el lugar más seguro para ellos en este momento. A Azú se le cayó el tenedor. No, no, no puedo separarme de ellos. Son todo lo que tengo. Sé que es muy difícil, dijo Paloma, con voz compasiva, pero es lo mejor para ellos. El plan está a punto de ejecutarse. Será muy peligroso. Usted necesita estar concentrada. Y los niños necesitan estar absolutamente protegidos. Azú miró a sus nietos, que comían inocentemente sus tacos, ajenos a la conversación. Paloma tenía razón. Su seguridad era lo primero. No podía dejar que sus sentimientos personales interfirieran en eso. Con el corazón roto, Azú aceptó. Les explicó a los niños que irían a un campamento especial durante unos días, donde habría muchos juguetes y nuevos amigos. Jimena parecía emocionada, pero Renato se aferró a ella, sin querer soltarla. Cuando se los entregó a una mujer policía de paisano, Azú sintió como si le arrancaran una parte de sí misma. Los abrazó y los besó, prometiendo que volvería por ellos muy pronto. Cuando el coche que se los llevaba desapareció de la vista, Azú se quedó sola en la acera, las lágrimas rodando por sus mejillas. Se sintió más vacía y sola que nunca, pero sabía que tenía que ser fuerte. Al día siguiente, el plan se puso en marcha. Azú, bajo la dirección de los agentes, se sentó en otra habitación segura, equipada con dispositivos de escucha. Su corazón latía como un tambor. Cogió el teléfono nuevo, respiró hondo y le envió un mensaje a Jessica. El contenido del mensaje había sido cuidadosamente preparado por los agentes. «Jessie, ayúdame. Los niños han desaparecido. Me distraje un momento en el parque y cuando me di la vuelta ya no estaban. He llamado a la policía. Estoy desesperada». Pulsó el botón de enviar. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Se quedó mirando la pantalla, esperando una reacción. Esperaba, ingenuamente, que Jessie la llamara, que mostrara un poco de preocupación, aunque fuera fingida, pero no hubo nada. Jessica no respondió, ni una llamada, ni un mensaje. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Demostraba una dura realidad. A Jessica no le importaba su hermana, no le preocupaba la seguridad de sus sobrinos. Solo le importaba una cosa: su mercancía había desaparecido. La desaparición de los niños no era una tragedia familiar para ella,
sino un contratiempo en una transacción comercial. Asu sintió un amargo dolor en el pecho. El último vínculo entre las dos hermanas, por frágil que fuera, se había roto por completo. Ya no era la hermana de Jessica. Solo era la cuidadora de la mercancía, alguien que no había cumplido con su deber. Ese dolor se transformó rápidamente en una fría determinación. Jessica lo había destruido todo con sus propias manos. Ahora, Asu ya no dudaría. Haría lo que tenía que hacer. Aproximadamente media hora después, el dispositivo de escucha de la habitación emitió un pitido. Los agentes le hicieron una seña a Asu para que guardara silencio. Habían interceptado una llamada. Jessica estaba llamando a Uriel. La voz de Jessica sonó por el altavoz, temblorosa y llena de pánico. Ya no había falsedad ni disimulo, solo puro miedo. Uriel, hay un problema, un gran problema. La voz de Uriel seguía siendo fría y tranquila. Cálmate y dime qué pasa. La vieja los ha perdido, gritó Jessica. Me ha enviado un mensaje diciendo que los niños desaparecieron en el parque. Ha llamado a la policía. Se han ido. Ya no tenemos la mercancía. ¿Qué vamos a entregar? Hubo un silencio aterrador al otro lado de la línea. Luego, Uriel habló. Su voz ya no era tranquila, sino que siseaba como una serpiente venenosa. Estúpida. ¿Qué dices? ¿Desaparecidos? ¿Estás segura de que no miente? No lo sé, pero ha llamado a la policía. Uriel, ¿qué vamos a hacer? El comprador está a punto de llegar. Uriel soltó una palabrota. Escúchame, Jessie, tienes que encontrarlos, ahora mismo. Si no hay producto, no solo perderás el dinero, te hundirás conmigo. ¿Entendido? Luego, su voz se volvió más siniestra. Traiciona a esa anciana. Dile a la policía que ella está involucrada. Échale toda la culpa. Salva tu propio pellejo primero. Pero, sin peros, hazlo o sufrirás las consecuencias. La llamada terminó. Asu se quedó inmóvil, con las manos apretadas. Lo había oído todo. La vieja estúpida. Traiciónala. Su hermana, sin dudarlo un instante, estaba dispuesta a enviarla a la muerte para salvarse a sí misma. Miró sus manos. Estaba aferrando la muñeca de trapo de Jimena, lo único que había conservado para sentirse más cerca de sus nietos. Acarició el pelo de lana de la muñeca, sintiendo que era lo único que la conectaba con el mundo real, con el amor, en medio de aquel caos de traición y crimen. Ya no sentía dolor, solo vacío, y una extraña calma. Sabía que la tormenta estaba a punto de llegar. La policía había rastreado la señal de los teléfonos de Jessica y Uriel. Se dirigían a una plaza desierta en las afueras de la ciudad, donde se habían citado con un intermediario para resolver el incidente. Llevaron a Asu al lugar, sentada en un coche de policía sin distintivos, aparcado en una esquina discreta. No era necesario que estuviera allí, pero ella quería. Quería ser testigo del final. A través de la ventanilla del coche podía ver la plaza. Jessica y Uriel salieron de un coche de lujo. Jessica parecía demacrada, mirando constantemente a su alrededor. Uriel mantenía su expresión fría, pero la tensión era evidente en cada uno de sus movimientos. Justo cuando apareció el intermediario, coches de policía surgieron de todas direcciones, con las sirenas a todo volumen, rompiendo el silencio de la tarde. Asu no podía oírlo todo con claridad, pero pudo ver el pánico en el rostro de Jessica. Vio a Uriel intentar huir, pero fue derribado al suelo. Vio a Jessica quedarse paralizada y luego caer de rodillas. Un agente le acercó un dispositivo de escucha, permitiéndole oír el audio del micrófono de un policía infiltrado. Oyó a Jessica gritar, su voz quebrada, no por su crimen, sino porque su propia vida había terminado. No, no, me obligaron. Fue Uriel quien me obligó. Soy una víctima. Luego oyó la voz del agente Juárez. Tenemos todas las grabaciones, señora Soto, y tenemos el testimonio de un testigo. Jessica levantó la vista.
buscando desesperadamente una salida. Mamá, Asu, díleslo, diles que fui manipulada. La voz del agente Juárez sonó, fría y decisiva. La evidencia es irrefutable. Su hermana, Azucena, nos dio toda la información. Al oír su nombre, Asu sintió un escalofrío. A través del dispositivo, oyó a Jessica sollozar, pero esta vez era el llanto de la derrota y la desesperación absoluta. Todas sus vías de escape estaban bloqueadas, y quien las había bloqueado era su propia hermana. Asu se sentó en el coche, llorando en silencio, pero estas lágrimas no eran de compasión por Jessica, lloraba por la destrucción de la última esperanza que albergaba por su hermana. Lloraba por la hermandad que una vez existió, ahora reducida a cenizas. Lloraba por la inocencia perdida. Vio cómo esposaban a Jessica y la metían en un coche de policía. La última imagen que tuvo de su hermana fue una espalda encorvada, derrotada y humillada. Ya no era la niña de oro, solo era una criminal. La tormenta había pasado, pero la devastación que dejó atrás duraría para siempre. Después de que Jessica y Uriel fueran arrestados, Asu finalmente pudo llamar a Fausto y pedirle que viniera a San Miguel. El encuentro tuvo lugar en el apartamento donde se alojaba Asu. Cuando Fausto entró, parecía mucho más delgado y demacrado. Corrió a abrazar a su madre, un abrazo que era a la vez de alivio y de reproche. «Mamá», susurró, «me has dado un susto de muerte». Se sentaron. Con una calma que ni ella misma esperaba tener, Asu le contó toda la historia. Desde el bolso en la peletería, las pruebas, la huida, hasta el plan de la policía y el arresto. No omitió ningún detalle, ni siquiera que Jessica había falsificado su firma en la autorización de viaje y había rodeado con un círculo rojo la foto de sus hijos. Fausto escuchaba, su expresión cambiando de la confusión al shock, luego al horror y finalmente a una ira incontenible. Cuando Asu terminó de hablar, hundió la cabeza entre las manos, sus anchos hombros temblando. «Ella, ¿intentó vender a mis hijos?», dijo, con voz incrédula. «La tía Jessie, ¿intentó venderlos por un negocio fallido?». Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por la rabia y el dolor. «Y todo es por mi culpa, por mi fracaso. Si no me hubiera metido en ese negocio con ella, si no hubiera perdido todo ese dinero, quizás nada de esto habría pasado». Fausto se golpeó el muslo con rabia. «Es mi culpa. Soy un padre inútil. No pude proteger a mis propios hijos». Al ver a su hijo atormentarse, Asu sintió que se le encogía el corazón. Se levantó, se acercó a Fausto y lo abrazó. «No, Fausto, no digas eso», dijo, su voz suave pero llena de fuerza. «No es tu culpa, es culpa de la codicia y el egoísmo. Tú también fuiste una víctima de su plan, igual que yo». Se apartó y lo miró directamente a los ojos. «Escúchame, Fausto, no eres un padre fracasado. Fuiste engañado. Pero ahora todo ha pasado. Los niños están a salvo. Nosotros estamos a salvo». Había un cambio en la actitud de Asu. Ya no era la madre y abuela amable y algo sumisa. Después de haber pasado por esa terrible prueba, se había vuelto más fuerte. Se había enfrentado a su mayor miedo y había vencido. Ya no era la mujer que solo horneaba galletas. Era una guerrera que había salvado a su familia. «Ahora», dijo, con voz decidida, «tenemos que ser fuertes juntos. Por Jimena y Renato, necesitan a su padre y a su abuela». Fausto miró a su madre y vio la nueva fuerza que emanaba de ella. Dejó de culparse a sí mismo y la admiración y la gratitud llenaron su mente. Asintió, secándose las lágrimas. «Tienes razón, mamá. Lo superaremos juntos». En ese momento, los roles en la familia habían cambiado. Asu, de ser una mujer que vivía en la sombra, había salido a la luz, convirtiéndose en el pilar sólido, la protectora de su familia. El juicio de Jessica Soto y Uriel Montes atrajo la atención de todo el país.
Azú y Fausto estuvieron presentes todos los días, sentados en silencio en la primera fila. Jessica, con la ayuda de un abogado caro, intentó culpar de todo a Uriel. Interpretó el papel de una víctima inocente, manipulada y coaccionada. Pero las pruebas que Azú y Paloma habían reunido eran irrefutables. La grabación del teléfono desechable se reprodujo en la sala. La voz venenosa de Jessica, «No me importa esa vieja o sus hijos», resonó en un silencio sepulcral. Cuando el fiscal presentó la foto de Jimena y Renato con el círculo rojo, un murmullo de horror recorrió la sala. La autorización de viaje con la firma falsificada de Fausto fue presentada, demoliendo cualquier defensa de Jessica. Azú, como testigo principal, subió al estrado. Contó su historia con claridad, calma y sin dudar. No miró a Jessica, solo miró directamente al juez. Finalmente, se dictó la sentencia. Uriel Montes fue condenado a cadena perpetua por liderar una red de trata de personas, estafa y otros delitos. Jessica Soto, como cómplice, fue condenada a 30 años de prisión. Al oír la sentencia, Jessica se derrumbó, llorando desconsoladamente. Azú permaneció impasible. A su lado, Fausto le apretó la mano. Jimena y Renato, que fueron llevados el último día del juicio, se sentaron en el regazo de su padre y su abuela, demasiado pequeños para entender lo que estaba sucediendo. Jimena tiró de la blusa de su abuela y preguntó con inocencia: «Abue, ¿por qué la tía Jessie está tan triste y llora?». Azú se volvió hacia su nieta, le acarició el pelo y dijo, con voz muy suave: «Porque tomó una mala decisión, mi amor, pero ya no puede hacerles daño». Abrazó a sus dos nietos, sintiendo que por fin había llegado la paz. Se había hecho justicia. Su familia estaba a salvo. No volvieron a su antiguo pueblo. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos dolorosos. Azú y Fausto decidieron empezar una nueva vida en San Miguel. Alquilaron una pequeña casa con jardín. Fausto, abandonando sus grandiosos sueños de negocios, encontró un trabajo estable en un taller de carpintería. Era un trabajo humilde, pero encontró alegría y paz al crear hermosos objetos con sus propias manos. Azú volvió a la vida sencilla que amaba. Cuidaba del jardín, horneaba pasteles y educaba a sus nietos. Pero había una diferencia. Ya no era una mujer silenciosa y frágil. Era la matriarca de la familia, una mujer que había demostrado una fuerza extraordinaria. Los vecinos la respetaban. Fausto escuchaba todos sus consejos. Ya no era la boba que hornea galletas. Era la mujer que, con su sentido común y el amor de una abuela, había derrotado a un cártel. Una tarde, Azú estaba sentada en el porche, tejiendo una bufanda para Jimena. Miraba a Fausto y Renato jugar al fútbol en el jardín, sus risas resonando en el aire fresco. Sintió una paz y una felicidad completas. Recordó el bolso de piel de cocodrilo de Jessica. Después del juicio, la policía se lo había devuelto, ya que la prueba había perdido su valor. Lo había llevado al patio trasero. No lo vendió ni lo tiró. Lo metió en el viejo horno de leña exterior, le prendió fuego y observó cómo las llamas lo consumían lentamente. Mientras la cara piel de cocodrilo se quemaba y se arrugaba, Azú susurró con amargura, como si hablara con el alma de su hermana: «Tu envidia y tu codicia no pudieron comprar el alma de mis nietos». El fuego creció, devorando el último símbolo de una vida equivocada. Al caer la noche, Azú miró el cielo estrellado. Una última pregunta seguía rondando su mente, una pregunta que probablemente la acompañaría el resto de su vida. ¿Hice lo correcto al entregar a mi propia sangre a la justicia? ¿O la sangre de mis nietos vale más que la de mi hermana? No tenía una respuesta segura, pero cuando oyó la voz de Jimena llamando: «Abue, ven a cenar», supo que había tomado la única decisión que una abuela, una madre, podía tomar. Había elegido el amor, había elegido la vida, y eso, al final, era todo lo que importaba.